en nuestra serie que se llama Dios en nuestras decisiones. El tema para este día es exponiéndonos a la espada. Y es para continuar con esta serie que me gustaría que hoy prestemos mucha atención de lo que Dios tiene para nosotros. Es importante que en esta mañana estemos muy concentrados a lo que Dios tiene para decirnos a nosotros hoy. Tiene para decirnos algo, creo, muy especial, muy importante, porque pues obviamente es su palabra. Y en esta mañana quiero comenzar de una forma un poco diferente, y es haciendo mención a algo que pasó en el transcurso de esta semana aquí en mi casa. Mi esposa, que gusta de ver documentales, me permitió acompañarle y ver un documental sobre médicos cirujanos importantes en todo el mundo. Y uno de esos cirujanos era especialista en el corazón. Fue muy impresionante ver todo lo que este hombre podía hacer. Era alguien nominado, era alguien galardonado, una eminencia, y de verdad ha sido impresionante ver al corazón ahí latiendo y al mismo tiempo ser operado. Yo quisiera que, para hablar de cortes y incisiones y cosas de mucho filo, hablemos de lo que es la palabra de Dios. Y quiero que tomemos este primer versículo de Hebreos 4, vamos a leer el 4, 12 y 13, pero vamos a comenzar con el 13 inicialmente. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios justamente es viva y eficaz y más cortante que espada de dos o de doble filo, y que penetra el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Entonces, al ser viva esta palabra, nos está hablando de algo, de algo inerte y que no puede producir ningún efecto. Al contrario, la palabra de Dios, al ser de Dios, del Dios eterno, es una palabra viva y es eterna, permanece para siempre. Al decir que la palabra de Dios es eficaz, estamos diciendo que la palabra de Dios está llena de poder para alcanzar los resultados que el Señor se propone. La palabra de Dios es poderosa y produce resultados increíbles. Al ver este pasaje de Hebreos, quisiera concentrarme en la segunda parte de este versículo 12, que dice que es más cortante que espada de dos filos. Este versículo y esta frase me hacen pensar en estas incisiones que pude ver en este documental, y lo perfecto del corte y lo filoso, lo cortante de un bisturí. Aquí dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Este concepto, para poner en claro este concepto de la palabra de Dios como una espada, este concepto ya aparece en otros versículos aún en el Antiguo Testamento. Isaías 49:2, haciendo mención a Jesús, hablando en tercera persona, Isaías nos dice lo siguiente. Dice: y puso mi boca como espada aguda, refiriéndose a Jesús. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esto realmente lo que quería decir es que, mencionando a Jesús, es que Jesús estaba guardado hasta el momento, estaba a la sombra del Padre hasta el momento en que era necesario que Él viniera a la tierra. También todos conocemos ya ahora en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, versículo 17, la palabra de Dios nos habla de la espada del Espíritu. Y el versículo 17 de Efesios 6 dice exactamente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no solamente en las cartas paulinas encontramos referencia a la palabra de Dios como una espada, sino que también Juan nos relata en Apocalipsis capítulo 1
1, versículo 16, refiriéndose una vez más al momento en que tiene la revelación de quién era Cristo, dice lo siguiente: tenía en su diestra, Apocalipsis 1:16, siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Fíjense que era tan fuerte la impresión que tiene el apóstol Juan ahí en la isla de Patmos, que él asegura, y que en ese momento, en el versículo siguiente dice: caí como muerto de ver el poder de lo que salía de esa espada aguda y de las 7 estrellas de la revelación que él tenía de Cristo. En Apocalipsis también, capítulo 2, versículo 16, el Señor hace referencia en su palabra también a la espada de su boca. Apocalipsis 2:16, Dios hablándole a la iglesia de Pérgamo, le dice que está muy bien muchas cosas de las que está haciendo, que está en un lugar donde habita Satanás, pero tiene contra esa iglesia que permite la doctrina de Balaán, que llamaba o que invitaba a sus siervos, a sus hijos, al pueblo de Israel, a la fornicación. Y dice, mire lo que dice, refiriéndose a la espada, refiriéndose a la palabra de Dios. Apocalipsis 2:16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La característica de esta espada entonces es que tiene 2 filos. Por lo tanto es sumamente cortante, sumamente filosa. El énfasis está no tanto en la espada en sí, sino en el doble filo. Si nos fijamos en el pasaje de Hebreos que hemos leído, allí no está diciendo que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. O tampoco nos dice que la palabra de Dios es igual que una espada de 2 filos. El pasaje claramente dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Si una espada de 2 filos ya es cortante, la palabra de Dios lo es mucho más. Amén. Teniendo esto en mente, debo preguntar: ¿es digna esta palabra de ser tenida en cuenta? ¿Es lo suficientemente valiosa para atesorarla? ¿Valdría la pena una decisión por esta palabra? Permítame retomar un poco el tema de los cirujanos que vi en la televisión. Les decía que fue algo impresionante ver cómo el corazón le latía mientras este diestro cirujano hacía cortes precisos. Y extraía coágulos de sangre y de grasa y otras cosas pequeñas que estaban obstruyendo el fluir de la sangre, y realmente causaron asombro a mis ojos todas estas cosas. Luego vimos como un hombre le hicieron 2 pequeños cortes en su pierna para extraer un trozo de una vena por donde corría su sangre, y esto era para poder hacer una operación después con esa vena y cambiar la vena que estaba dañada. También la palabra de Dios, la espada de Dios, hace lo mismo con nuestras vidas. Perdón un momento. Cada vez que nos exponemos a este libro, se está produciendo una cirugía que puede ser mayor o menor, o una microcirugía, pudiéramos decir. Pero cuando abrimos la palabra de Dios y le permitimos ayudarnos, lo que puede producir es un extremo cambio, una reconstrucción de nuestro ser. Pero todo comienza con el corte, y eso es doloroso. Si yo les pregunto a ustedes que si les gusta cortarse la piel, obviamente que van a decir que no. A los únicos que les gusta cortarse la piel son aquellos que se flagelan su cuerpo, los jóvenes que se cortan sus brazos, o de alguna manera los masoquistas. Pero una persona normal no disfruta que le corten la piel, más aún con un objeto filoso. Cuando pensamos en una operación a corazón abierto y la comparamos con una exposición sincera a las Escrituras, no puede ser menos el entender que la incomodidad es grande, y muchas veces enfrentarse con la palabra de Dios puede ser más duro o más incómodo que un corte para una operación o una intervención quirúrgica. Hay gente que es valiente,
Hay gente o hay algunos valientes que se exponen a la Biblia, que se exponen a esta palabra, que es más filosa que una espada de dos filos, y ella comienza a producir cortes en esa vida. Cortes, cortes y más cortes. Y hablando de eso, ¿cuántos cortes necesita usted? ¿Cuánto cree que usted necesita hoy que esa palabra venga a hacer cortes y operaciones completas? Hoy puede usted decidir ponerse en las manos del cirujano divino para que Dios, Él mismo, con su santa palabra, haga cortes, incisiones perfectas, exactas, y pueda extraer algo que está estorbando en su vida, y no es otra cosa que el pecado que tenemos nosotros guardados. Hoy debemos decidirnos. Hoy tenemos que tomar una decisión de entrar en ese quirófano y continuar en esa sala de cirugía, o decir ya no quiero, basta. Algunos dirán, ¿para qué tantas cirugías? ¿Para qué hacerme tantos cortes? ¿Para qué exponerme a tanto a estas cosas? ¿Qué beneficio me trae eso a mí? Le hablaré de eso luego. Por ahora déjeme decirle algo. Dios usa su palabra para extirpar nuestro pecado, como el tumor que de no ser retirado nos condena a muerte. De la misma forma que cuando un tumor en un cuerpo no es extirpado lleva a la muerte física, aquí el riesgo es aún mayor, porque este tumor aún es peor. Porque un cristiano puede buenamente morir con gozo en un quirófano, si este cristiano se ha arrepentido como consecuencia de exponerse a la espada de Dios. Pero el hombre que no se somete al cirujano celestial nunca podrá ser sanado y será muerto eternamente. Amados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven, debemos confiar en su palabra. Él exterminará hoy o extirpará mejor hoy todo mal, si usted decide quedarse enfrentado, expuesto a su santa espada. Usted tiene un diagnóstico terrible y usted sabe que ese diagnóstico realmente no le es favorable, ¿o sí? ¿Cree usted que el diagnóstico espiritual de su vida es lo suficientemente bueno como para pasar sin necesidad de que Dios obre en ella? Como para llegar al cielo sin necesidad que su palabra entre profundamente en su corazón, en su alma y en todo su ser. Si usted cree que eso es así, entonces tal vez este mensaje no es para usted. Pero si usted sabe que tiene necesidad de Dios, hoy le invito a que confíe en Él. El Señor sabe dónde, cuándo y cómo hacer cortes en nuestras vidas. Pero lo triste es que muchas personas deciden no enfrentarse a la cirugía más importante de sus vidas y siguen caminando en este mundo con el mismo tumor de pecado sin erradicar. Andan con el mismo pecado a cuestas por no querer enfrentarse a la palabra de Dios, al cirujano divino. Quisiera que atiendan bien lo que voy a decir. Yo prefiero sentir por un momento el corte que produce la palabra de Dios en nuestra vida, o en este caso en mi vida, que sentir el corte que produce una vida sin la palabra de Dios. ¿Ha estado usted alejado de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo ha resistido sin la palabra de Dios? O mejor aún, tengo que preguntar, ¿o cuánto tiempo más resistirá usted con su tumor carcomiendo su vida? Yo le invito a que se rinda hoy al Señor. Yo le invito a que hoy termine de huir. Deje ya de huir de Dios. Deje de huir de esta palabra preciosa, que tal vez en un momento o por un tiempo causará un dolor profundo en su corazón, pero al final tendrá sanidad, tendrá vida eterna. Triste es ver que en nuestra necedad huyamos por no sentir el corte que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? En estos días que estamos tanto en casa, me divierten mucho mis hijas. Y en este tiempo ha sido muy divertido ver a mi pequeña hija, a Gabriela, a Gaby, huyendo porque no quiere quitarse un diente que se le cae solo. Ha sido muy divertido.
y para ella es como un juego. Así a veces somos nosotros. Y parece también infantil, aunque no lo es, que escojamos sentir el dolor producido por nuestras propias malas elecciones, por nuestro pecado guardado. ¿Quién puede ser feliz? ¿Quién puede caminar por la vida? ¿Quién puede servir a Dios? ¿Quién puede dar si su corazón está totalmente entregado a un pecado? ¿Quién puede ser alguien generoso cuando en su corazón solamente hay resentimiento y odio? ¿Quién puede dar una palabra de aliento cuando por dentro mismo está muriendo poco a poco? ¿Quién puede llegar a lograr estas cosas sin Dios en su vida? Huir de la palabra de Dios es garantía de peores cortes en nuestras vidas y mayor dolor, porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Estos versículos, el versículo 12 y 13 de Hebreos 4, nos son el final de un pasaje que comienza en el verso 7 del capítulo anterior, del capítulo 3. Y haciendo un resumen de esto, quiero decir, de ese pasaje, quiero decirle lo siguiente. Ahí habla de la desobediencia, habla de endurecer el corazón, y como consecuencia de todo esto que pasó al pueblo de Dios en el tiempo antiguo, Dios no permitió que aquellos desobedientes entraran en su reposo. Y mire ahora el versículo inmediatamente anterior, el versículo 11, del capítulo 4, dice en Hebreos 4:11, y voy a usar la nueva versión internacional, dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Amados hermanos, el Señor no desea que pases este día y solo veas esta predicación como una predicación más, sin haber por lo menos sentido que Él está comenzando una cirugía en su vida. Dios no quiere que usted permita que esta palabra pase desapercibida. Es tiempo de someternos a la palabra de Dios. Es un tiempo especial. Los tiempos son malos, los tiempos son muy malos. Pero permítame decirle algo: por malos o buenos que sean los tiempos, usted siempre necesitará exponer su corazón a la verdad del evangelio, a la verdad poderosa de esta palabra. Permita hoy, deje que la palabra comience a hacer esos necesarios cortes, de tal forma o de tal manera que llegues a ser lo que el Señor desea que seas para Él. Prosigamos con Hebreos 4:12. Y mire lo que dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Hace un énfasis al final y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La nueva versión internacional hace énfasis y dice en su última parte: hasta la médula de sus huesos. La versión Dios habla hoy dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí dentro, profundo, allí donde el hombre piensa que Dios no puede llegar, allí donde escondemos todas nuestras vergüenzas, allí donde el ser humano guarda y atesora secretos que le costarían su matrimonio, guarda secretos de adulterios, guarda secretos de pecados ocultos que nadie puede conocer, pero Dios conoce. Allí donde el hombre guarda secretos que le costarían el respeto de sus hijos, allí donde escondemos secretos que de ser expuestos a la luz traerían tristeza, traerían dolor y amargura, aquellas cosas que dejarían totalmente defraudados a todos los que nos conocen. Hasta allá, hasta ahí llega la palabra de Dios. Y no solo llega, sino dice la escritura, penetra, o va a través del alma, del espíritu y lo íntimo de nuestro ser.
primero el corte, luego se produce una revelación en donde lo real se expone y ya nada se esconde al Señor. Cuando la palabra de Dios penetra en nuestras vidas, ella se mete por lugares que muchas veces no deseamos que se meta. Y el resultado es la incomodidad. ¿No lo ha visto usted en sus familiares inconversos? ¿No ha visto cómo la palabra de Dios se incomoda? ¿No ha visto que su sola presencia, cuando conocen que usted tiene una fe, incomoda? Ayer mismo fui con el hermano John, quien acaba de llevarnos en alabanza a un hogar. Y lo primero que percibimos es la burla y el menosprecio por las cosas de Dios. Cierto que nosotros podemos ver el resultado y la incomodidad de la palabra de Dios o de la presencia de lo que representa la palabra de Dios, que lo hemos visto en nuestros familiares inconversos, pero no vayamos muy lejos. ¿No lo ha sentido usted también? ¿No ha sentido que la palabra le incomoda? ¿No ha sentido que no quiere oír la verdad? ¿No ha sentido el deseo de huir de la verdad? Es momento de confesar. Confiesen, pecadores. Así que, ¿saben por qué pasa esto? Porque no deseamos exponer nuestro ser interior. Pero cada vez que nos enfrentamos a las verdades que están en este libro precioso, el impacto se sentirá en lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios remueve las fibras más íntimas de tu vida y de la mía. Y la incomodidad que produce la palabra de Dios penetra y va a través de nuestro ser más íntimo. Y eso, ¿sabe qué pasa? No nos anima. Debemos reconocer que hemos sido cobardes, que hemos sido negligentes y que hemos menospreciado la palabra y que algunas veces no hemos permitido que esa palabra cause un efecto en nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar expuestos a nada y a nadie. Y vivimos vidas de fugitivos muchas veces, huyendo de esto y de aquello para que nadie descubra quiénes realmente somos. Pero este libro precioso, su palabra, nos muestra claramente quiénes somos, cómo estamos y qué necesitamos. Este libro nos enseña claramente en Romanos 3:23. Yo creo que todos conocen ese versículo. Pero este versículo es un diagnóstico para la humanidad. Es un diagnóstico generalizado, pero también es el diagnóstico de tu vida. También es el diagnóstico para tu alma. Este es médico divino, Cristo de la gloria. Él conoce nuestro interior. Él sabe y distingue nuestra condición. Y en su palabra preciosa Dios nos dice cuál es nuestro estado. Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados, estamos separados si la palabra de Dios no ha entrado en nuestro corazón, en nuestra vida, si no hemos permitido que esta palabra obre en nosotros. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de Dios. Si Cristo no ha llegado con su palabra cortante, maravillosa, a hacer una intervención quirúrgica celestial, divina, porque si no ha sucedido eso, usted, permítame decirle, amigo y hermano, permítame llamarlo hermano, que me ve y que me escucha, usted está condenado a muerte. Porque el tumor canceroso del pecado no ha sido extirpado. Amado hermano, amado amigo, necesitamos el perdón de Cristo. Hoy más que nunca. Escuche esto, es necesario, es de suma
necesidad que nos expongamos a esta palabra. Necesitamos el perdón de Cristo a través de exponernos a esta palabra. A través de esa operación quirúrgica celestial somos perdonados por Cristo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y corta lo profundo. Y cuando nos exponemos ahí por causa de que perdemos sangre en las operaciones, Dios derrama de su sangre preciosa, y esa sangre preciosa tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Permita que Dios hoy obre en su vida. Permita que la palabra entre en su vida. Permita que la espada corte, saque, retire el tumor canceroso del pecado que ha tenido guardado durante tanto tiempo. Necesitamos del Salvador, necesitamos de Cristo Jesús, necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor, de su misericordia. Y todo esto Él lo mostró, lo ganó en la cruz del Calvario. Él hizo desde la cruz del Calvario la obra maravillosa de traernos al Padre. Pero para eso es necesario recibir esta palabra. Hoy es un día para una cirugía especial. La palabra está lista. El cirujano está presto. El paciente es usted y soy yo. ¿Qué haremos con nuestra vida hoy? ¿Qué decisión tomaremos? ¿Seguiremos caminando por la vida, muriendo poco a poco, hasta llegar a una muerte separados de Dios? ¿O decidiremos por la palabra? ¿O permitiremos que Dios corte? ¿O permitiremos, entregaremos nuestra voluntad hoy a Él? Nos rendiremos a Él hoy para que Él haga con nuestra vida lo que mejor Él sabe hacer: darle vida eterna. Para que Él, puestos nosotros en sus manos, pueda practicar lo que mejor Él sabe hacer: perdonar, sanar y resucitar de obras muertas. El paciente es usted y soy yo, hermanos. Dejemos que la palabra de Dios produzca el corte necesario en nuestras vidas y luego penetre en lo más profundo de nuestro ser. De verdad, yo le invito a que usted rinda su corazón al Señor en esta tarde. Y quiero prevenirle de algo: no huya más, o va a huir otra vez. ¿Cuánto tiempo lleva huyendo de ser realmente confrontado con las cosas santas de Dios? ¿Qué tanto quieres ocultar? Dios sabe lo que hiciste ayer. Dios sabe lo que hiciste en esta semana. Dios sabe lo que has hecho en este último mes. Dios sabe lo que has hecho este último año y todos estos últimos años pasados. ¿A quién quieres engañar? No se engañe, hermano. No se engañe, amigo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. Nuestro pasaje nos dice también en Hebreos 4:12, y al final, después de que habla de las coyunturas y los tuétanos, dice también, este versículo nos dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben cuál es la palabra griega para discierne aquí? Es la palabra críticos, de donde viene la palabra crítica. Pero esa palabra crítica o críticos aquí significa estar capacitada para juzgar, apta para emitir un juicio. Qué maravillosa y qué especial es la palabra de Dios. No solamente efectúa un corte preciso en nuestras vidas, no solamente penetra en lo más íntimo de nuestro ser, sino que una vez allí dentro de nuestro ser, evalúa y juzga todo. ¿Escuchaste eso? Todo. Nada está oculto para Dios. No sé por qué creo que aquí comienza a temblar. Nada hay oculto para Dios. Su palabra preciosa penetra, pero está capacitada para discernir,
para dividir, para separar, para escoger, para juzgar cada cosa, todas las cosas en lo profundo de nuestro ser. Yo quiero que antes de que tengas cualquier temor de exponerte a esta palabra, yo quiero invitarte a que le des gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él no divulgará lo que estirpó de dentro de nosotros. Él no tiene que contarle a nuestra familia nada de lo que operó. Esto es entre Él y tú. Nadie sabrá nada. ¿No es maravilloso que Él te opere y nadie sepa que ha sido operado? Nadie sepa de qué ha sido operado. No haya nada que te avergüence por la operación que Él puede hacer hoy en tu vida. Él no necesita escribir una historia clínica. ¿Y saben por qué? Porque todo nuestro mal, todo lo que Él estirpa de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma, es echado en el olvido, en el fondo de la mar. Él no necesita dejar una historia clínica, porque ya nunca nadie más necesitará curarte. Ningún pecado que Dios te haya perdonado, por ningún pecado de los que Dios te haya perdonado, tendrás que dar cuentas. Ya no necesitarás una nueva cura. No es como en la vida física. No es como lo que nos sucede a nosotros los humanos. ¿Saben? En el documental, una vez más, quiero hablar de eso. En el documental que vi con mi esposa, apareció un hombre que ya había sido operado algunos años atrás, pero el tumor volvió a crecer. Y algo que es lindo con Dios es que ningún pecado volverá a crecer. Ya todos han sido perdonados. Ya ningún pecado que haya sido perdonado tendrá poder sobre ti. Si Dios te ha perdonado y el diablo viene a decirte: mira lo que hiciste ayer, dile: diablo, yo no tengo carnet para ser buzo. Anda, si quieres recordar mis pecados, anda, búscalos a lo profundo de la mar. Diablo, el Señor te reprenda. Los pecados que Dios cortó de mi ser con su palabra cortante, maravillosa, poderosa y eficaz, no vuelven nunca más a mi vida. Ningún pecado que haya sido perdonado que tendrá poder sobre ti. Yo quiero repetir esto. Oh, qué bueno es mi Señor. Cuánto beneficio Dios trae a nuestras vidas. Veamos un beneficio más. La palabra de Dios determina algo por su propio poder, determina qué está bien y qué está mal, porque lo discierne todo y porque es santa. Pero déjeme decirle algo, que aunque nosotros usemos de hipocresía y nos hagamos los santitos, ustedes y yo sabemos que hay cosas mal en nuestras vidas. Por lo tanto, es bueno exponernos a esta palabra. Mira otro beneficio de exponernos a esta palabra maravillosa. Usted ni yo seremos los mejores jueces de nuestro ser, pero esta palabra sí lo es. Qué maravilloso es esto, porque usted y yo sabemos que no seremos capaces de juzgarnos a nosotros mismos con imparcialidad. ¿Cuántas veces hemos fallado al culpar a los demás de nuestros propios pecados? ¿Cuántos hombres vienen con la disculpa: si ella no me hubiera tentado, yo no hubiera caído? O alguno que dice: yo no tengo la culpa es el que dejó esa cosa ahí sola, yo pensé que eso no tenía dueño. Y culpamos al otro por nuestros pecados. Hace tiempo conocí la historia de un hombre de una pareja a la cual realmente esto les afectó demasiado. Y fue que ella le dijo algo parecido a esto: amor, me tocó decirte una mentirita. Y él le dijo: ¿cuál? Y ella le dijo: bueno, es que la niña no es hija tuya. Y había vivido con ella toda su vida. Culpar a los demás, en eso hemos fallado.
Por eso necesitamos esta palabra, que juzga las cosas con justo juicio. Esta palabra siempre hará un juicio justo. El juicio que da este libro, esta palabra de nuestras vidas, está garantizado a ser un juicio verdadero, completo, sincero, lleno de verdad. Por eso mi pregunta hoy es: ¿estás dispuesto a pasar por una cirugía celestial? ¿Estás dispuesto hoy a tomar la decisión de no seguir huyendo? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la verdad de tu propia alma? ¿Estás dispuesto a dejar de esconder las cosas que llevas guardadas ahí? Todo odio, todo rencor. ¿Cuántas cosas necesitan ser extirpadas de nuestro corazón, de nuestra alma? Amado hermano y amigo, la sala de operaciones está lista. El cirujano divino te está preparado, te está esperando desde hace mucho tiempo. ¿Sabe? No sé por qué somos así. No sé realmente por qué somos tan cobardes. Y no sé por qué tenemos el orden de los valores tan equivocado. Y me explico. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes supieran que tienen un tumor canceroso, ¿se tardarían tanto en ir al médico? ¿Se tardarían tanto en someterse a una intervención quirúrgica? ¿Se tardarían tanto? ¿O correrían? El mundo hoy está pendiente de una vacuna para que todo se restablezca. Pero cada uno de nosotros necesita ser intervenido en el corazón. Cada uno de nosotros necesita esta cirugía que solamente la palabra santa de Dios puede hacer para garantizar no solamente un bienestar en esta vida, sino un gozo en la eternidad. El plan de la cirugía ya está determinado. El médico ya sabe lo que tiene que hacer. La cirugía que hace la palabra de Dios es la única en el mundo que está siempre garantizada al 100%. ¿Saben por qué? Por favor, veamos el siguiente versículo, Hebreos 4:13. Dice ahí la escritura en la Nueva Versión Internacional. Voy a tomar esa, pero da igual, cualquiera puede ser. Versículo 13, Nueva Versión Internacional de Hebreos 4 dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Yo no sé cómo a veces intentamos engañar a Dios. Es Dios mismo. A Él no se le escapa nada. Si puede lograr un hombre que estudió medicina durante muchos años, que no se le escape ni el más pequeño trozo de grasa que esté obstruyendo el fluir de la sangre en un corazón humano. Si eso alcanza, si eso logra un hombre, ¿cuántas cosas podrá hacer Dios? Pues ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto. Es en vano, hermanos, que pensemos ocultar las cosas. Por eso, más bien, le invito en el nombre de Jesús a que no ocultes nada. Ríndete. Ríndete ahí donde estás. Yo no sé si estás solo, si estás sola. Y tal vez puedas arrodillarte y confesar delante de Dios lo que has ocultado durante tantos años y permitir que esta palabra venga a sanarte, a darte vida. Que esta palabra cambie tu tristeza por gozo. Que esta palabra traiga esperanza de vida para usted. No solamente para usted, sino para sus hijos, para su esposa, para su esposo, para sus familiares. Un cambio. Una vez más, en el programa, en este video que vi, el gozo de las familias al ver a sus seres queridos sanados y curados
Después de una intervención quirúrgica, el gozo de esa familia fue grande. Los hijos abrazaban a los padres, las lágrimas corrían de alegría. También así, mi amado, si permites que Dios toque tu vida con su santa palabra, la respuesta también vendrá para todos los que te rodean. Ellos también disfrutarán de tu nueva vida. Y tú podrás contagiarlos para que también ellos sean librados, para que también ellos sean resucitados, para que también ellos sean sanados, para que sea extirpado todo tumor de pecado en sus corazones. No guardes más, no ocultes más, no puedes ocultarlo ante los ojos de aquel que puede verlo todo. Todo está al descubierto. Todo está al descubierto, y dice la palabra ahí, expuestos a los ojos de aquel, escuche esta última parte, a quien hemos de rendir cuentas. Ponte a cuentas con él. Sus ojos miran tu interior, tu corazón, tus pensamientos. Sus ojos maravillosos te miran para darte perdón y vida eterna. Pero dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es tiempo de permitir la palabra en nuestras vidas. Oh, cómo no someternos a esta intervención, cómo ser tan necios. No endurezcas tu corazón. Decide someterte hoy a su espada que te dará vida. Dios está airado contra todo pecado. Estás agonizante y no te das cuenta. Estás agonizante y no lo ves. Estás al igual que aquel que no ha ido al médico y no sabe que tiene un tumor. A veces se le descubre demasiado tarde. Pero fíjese, voy a repetir este versículo. No hay cosa creada, Hebreos 4:13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Demos gloria a Dios en este día. Demos una respuesta a Dios por esto que Él nos dice. Hace un momento les decía que desde el versículo 7 del capítulo 3 comienza este pasaje y me gustaría que usted lo estudie. Pero por ahora permítame.
Gracias, Dios. Gracias, Señor.